capacidad de analizarla, por lo que a lo largo de la conversación los participantes intentamos realizar el ejercicio de analizar cómo estos factores de estructuración podían estar influenciando nuestra percepción, en qué sentido, y una vez explicitado esto, intentar imaginar de qué manera sería posible observar la realidad sin dicha estructuración. El consultado resultó conocer de modo muy cercano la realidad local, los actores de mayor influencia como referentes vecinales, funcionamiento, etc. Esto resultó de gran ayuda para contrastar las ideas previas que teníamos respecto a la estructura y funcionamiento del barrio con respecto a lo que a través de la charla quedó evidenciado. Luego de terminada la fase de consulta, se profundizó en explicarle a Michael acerca de por qué el proyecto y cuáles, más allá de los objetivos operacionales, eran sus fines. En el desarrollo de esta fase, en un lugar amplio, perteneciente al club de remo y mantenido en tal sentido aparte de las construcciones y degradación, ejemplo de desecho de residuos, se evidenció el alto valor paisajístico de este lugar, con un día soleado y el reflejo del cielo en el agua que invitaba a desarrollar actividades vinculadas con el medio, como pesca o remo. Este lugar venía degradándose desde sus orillas, en las cuales el derrumbe de las barrancas existentes hasta el curso de agua había dejado restos de antiguas construcciones expuestas y amenazaba con la destrucción de pequeñas casas que se encontraban en el borde de la barranca. Se discutió brevemente que la fijación de la franja arenosa típica de un arroyo de estas características en su zona baja llevaba a la erosión agravada, especialmente de aquellas zonas no fijadas. Especialmente en el caso del asentamiento del Placer, la zona de erosión del arroyo coincide con la de la construcción de vivienda sobre su margen inmediato. Se destacó el alto valor paisajístico de la cuenca visual del asentamiento, especialmente de aquellas ubicadas en las zonas más altas, cercanas al puente. Del observado se distinguían serios contrastes en cuanto a condiciones socioeconómicas que no hubieran sido evidenciadas en profundidad sin una charla conjunta. Las casas más cercanas al puente, principalmente de condiciones extremadamente bajas, donde coincidían actividades de venta de bienes y servicios, minibar, venta de carnadas, alquiler de equipos de pesca y botes, se superponía con actividades de venta de productos de alto valor como antigüedades y venta itinerante de artículos de mar para decoración como caracoles, entre otros. En esta, a su vez, se encontraba acoplada una casa de mayor valor perteneciente a un constructor y pequeños ranchos identificados con gente joven, presumiblemente vinculada a actividades delictivas. Esta zona previa al club de remeros presentó esta asociación entre extrema pobreza y venta de artículos y servicios para turistas o externos al barrio, que aprovechaban la localización estratégica de pasaje de público por la confluencia de la Rambla con la avenida Aparicio Saravia en el doble puente de Navarra. Posterior a ello se encuentra el predio perteneciente al club de remeros, que parecía proyectarse como futuro yacht club de la Barra, asociado al proyecto de polo gastronómico y ecoparque del Arroyo Maldonado. En el predio solo se encontraban algunos árboles, perros y los contenedores grafiteados donde se almacenaban cosas del club de remo. En este predio varios niños se acercaron a observarnos y pudimos interaccionar brevemente con algunos de ellos que se encontraban jugando. Posterior a ello, dirigiéndose hacia Maldonado, se encuentra la parte más grande del barrio, con una calle central de tierra, construcciones muy pobres hasta el borde del arroyo, arrojando los residuos directamente al curso de agua sin tratamiento previo y donde en base a los residuos depositados contra el borde se podían adivinar algunas de las actividades que se desarrollaban para la subsistencia. Monitores CRT apilados contra la orilla, de los cuales se extraen pocos gramos de un bobinado de cobre, servían como barrera contenedora ante las crecidas del río. Olor putrefacto de ratos de los desechos al aire y gran cantidad de perros y basura sobre el margen del arroyo, sin casi lugar por donde transitar esta zona y sin ninguna plaza o espacio público hacia el interior del barrio. Continuando en este sentido hacia Maldonado, se encontraba una zona más llana sobre el margen del arroyo, donde sin embargo no se apilaban residuos sobre la orilla, sino que en la extensión de arena de pocos metros de ancho hasta el comienzo de los pajonales había muchos dibujos en la arena y construcciones a modo de muritos de arena mitad amarilla y mitad gris, resultado de la composición anaeróbica de la materia orgánica en los estratos más bajos de arena. En esta zona los pajonales se extendían al menos 10 metros hasta unas casas sobre palafitos sumamente precarias, si no las más precarias de las observadas, con chimenea de chapa torcida saliendo de una de sus paredes de pedazos de madera y ropa de cama tendida en una cuerda. Estas casas humildes tenían un retiro significativamente mayor que las anteriores del arroyo y sobre la orilla se encontraban algunas chalanas chicas
de pesca ancladas con pedazos de hierro con hormigón. En el límite entre la arena y el pajonal, una mesa de limpieza de pescado y una alfombra de varios centímetros de escamas de corvina, además de algunas cabezas que resultaban en la merienda de las gaviotas que se veían allí, a diferencia del resto del barrio. Esta zona de algunas pocas familias sumamente pobres y cuya actividad productiva parecía circunscribirse a la pesca, presentaba una mayor separación entre ellas y se extendía sobre el borde del arroyo hasta terminar el barrio. En esta misma zona, del lado de la ruta, varios almacenes, venta de alimento, carnada, quinchados, mimbrería, entre otras, tapizaban el borde de una vereda de tierra en desnivel con la ruta con espacio muy limitado para la circulación, el cual desaparecía en caso de alguna moto o carro estuviera estacionado, obligando al transeúnte a desplazarse por la ruta donde los vehículos pasaban a gran velocidad y escasa distancia. Muchos perros, dignos competidores en un concurso de alimañas maltratadas por la existencia, decoraban la vereda y la ruta, y cruzaban hasta la otra vereda donde, en el mismo sentido antes comentado, desde el puente a Maldonado, se sucedía. El vendedor de caracoles, la comisaría, el tiradero de camionetas Citroën, las dos canchas de pádel, una de ellas improvisada en cancha de básquet, ambas muy arruinadas y sin uso, la cabaña del ex comisario de dudosa reputación, la cabaña utilizada como espacio comunitario, presuntamente por la IDM, la cabaña donde vivía una familia ocupante, la cancha de fútbol cuyo único aro daba sus espaldas abiertas a la ruta en vez de cualquiera de las otras tres posiciones que no presuponían un riesgo inminente para el encargado de buscar la pelota, el camping de los militares y el camping municipal. La percepción general de la salida fue que, a pesar de los recaudos tomados, la presencia de perros y algo más disimulada por parte de los adultos que escondían... me saltó una línea. Es mucho. Fue que, a pesar de los recaudos tomados, la presencia de ajenos al lugar fue sumamente evidenciada, expresada activamente a través de los niños y perros, y algo más disimulada por parte de los adultos que escondían su curiosidad en comentarios por lo bajo y en saludos de respuesta a los continuos saludos de los integrantes del equipo. En cuanto a percepción de capacidad de trabajo, parecía ser un barrio bastante cerrado, complicado de entrarle y de necesaria articulación en cuanto a las vías de generar confianza como para comunicar una comunicación fluida. Comunicar una comunicación, pues. Sí. Y una construcción colectiva. Los niños parecían ser un componente social demandante de atención y con necesidad de realizar actividades. Acostumbrados tal vez a que la presencia externa, especialmente en espacios abiertos, significase en muchos casos la realización de actividades lúdico-recreativas que incluyeran su participación. La influencia de actores políticos en el barrio era patente por la cartelería y en base a comentarios de Michael de que los referentes vecinales habían estado sumamente vinculados a los actores políticos en cuanto a que conformaban la vía de entrada a un barrio percibido como cerrado. Estos no terminaban de parecer una buena vía de acceso a la población, justamente por el grado de sobreexposición en estas pasadas disputas de intereses políticos. El encerramiento del barrio, a su vez, posiblemente esté asociado a una estrategia defensiva, ante una historia de alta vulnerabilidad originada en una situación de realojo de una zona altamente valorizada a nivel turístico y de ser blanco frecuente de promesas e intervenciones discontinuas, muchas de ellas con fines marcadamente diferentes a los intereses expresados. Bien. ¿Yo? Muy completo y hay pila de detalle que me pongo a pensar ahora que los pensé en el momento y que se me... Por ejemplo, lo del arco lo pensé tal cual, digo, el único arco que había apuntado directamente sin una red, obviamente, pasaba para la ruta. Una cancha de fútbol que había acá que tenía un arco solo y apuntaba justo hacia atrás hacia la ruta. Y la ruta es una locura, vamos. Sí, no, y la acelera. Ahí es impresionante. A mí me resultó interesante lo que decía Diego, de cómo la gente de ahí local también lo veía que era local hasta en el funcionamiento, hasta en cómo pasaba por el bordecito de la calle, por dónde se ubicaba eso. Nosotros estábamos como mongólicos mirando los salones así, tipo re temerosos. Y los de ahí acostumbrados, ¿sabes? Sí, le conocen cada a la post. franjita esa que era una cosa así. Desde el punto de vista de registro hay ya más interpretación hecha, ¿no? Sí. O sea, no es tanto la primera reacción frente a la total del ser humano total frente a la, sino que ya hay interpretaciones de ponerle nombres a las cosas así. Es otra forma de registro
y tiene menos preguntas, o sea, Yo no fui a veces pura pregunta. no hay preguntas. Me pregunto qué es, porque no hay que olvidar que la significación que tiene para la gente es distinta de la significación que tiene para mí. Entonces, en alguna forma, lo que yo veo y me llama la atención también me hace preguntar, ¿y cómo lo está viviendo la gente? ¿Cómo está viviendo los olores? Por ejemplo, a mí me repugna. ¿A ellos qué pasa? ¿No? Hay un descubrimiento que se hizo de por qué se arrojaban basurales donde estaban los asentamientos, y después se llegó a la conclusión de que los asentamientos habían puesto en el asentamiento a causa del basural. Entonces, desde afuera uno decía, pero ¿cómo se les ocurre echar basura al lado del asentamiento? Y la realidad era otra. ¿Cómo se les ocurre el asentamiento alrededor de la basura? Porque el asentamiento era precisamente porque estaba la basura. Entonces, ¿no? todas esas cosas, esas diferencias es lo que nos va a importar mucho después cuando llegamos al trato humano, ¿no? Descubrir que son otros mundos totalmente distintos de percepción. Sí, yo lo orienté más por la percepción y la evaluación así personal, más allá de abrir la cancha a preguntas que es interesante. Yo creo que ponerse en el lugar de cómo lo vería otro. Son etapas todas. Bueno, vamos con el despacho. ¿Qué es de Celina? Acá el de Sí, Celina. sí, está de Celina. Como amarillo. Es cortito, digo. El perro se cambia Voy a cada abrir, vez que leer. Claro que No, se ve no las lo ganas en la pasé. película. Yo lo pasé, tenía a mano. Percepciones Muchas. sobre la salida de campo del placer, 24 de 7 de 2015, Celina Hernández. El barrio del placer se caracteriza por bordear parte del largo del margen del arroyo Maldonado al oeste del puente de la Barra. Se encuentra en una zona altamente inundable donde las casitas precarias que allí se encuentran parecen darle la espalda a la gente que circula en la avenida Aparicio Es Sarabia. inundable, realmente se inunda eso cuando crece el arroyo. Del lado de la rosa. Las casitas de abajo decía que... Ahora te explicamos. Sí, ahora capaz que está bueno, por eso yo fui intentando de dibujar un mapita como para después discutirlo ahí. Sí, seguimos acá. Avenida altamente transitada, lugar de paso de cientos de vehículos que pasan a diario por las inmediaciones y que parecían acelerar cuando pasan por el lugar a pesar de la cantidad de gente y perros que conviven allí con tal bullicio. Se me ocurrió pensar antes que nada cómo se sentirán los habitantes del barrio al ver entre otros coches sumamente lujosos con los vidrios altos imponiéndose al pasar, subiendo la velocidad y dejando ver una idea superficial de progreso o buena vida ante aquellos espectadores de la avenida que se posan en los márgenes de la misma. Una idea que lo único que hace es profundizar la brecha existente entre un barrio que persiste y resiste donde está, sin aparente identidad propia y procurando hacer el menor ruido posible para mantenerse allí, pues el único lugar a donde ir son aquellas casitas precarias por las que entra la humedad y el frío y salen niños solos, sin compañía de adultos, desabrigados y con una necesidad de atención y cariño tan evidente que le regalan una sonrisa o le permiten acercarse a cualquier extraño a su espacio personal. Muy importante eso. Como el pequeño Facundo, al que en un reflejo ayudé a remangarse las mangas de la camisa y me sorprendió y acongojó que percibiera aquella invasión de mi parte como algo natural y me tendiera casi automáticamente el otro brazo sin que le dijera nada. Volviendo a la observación sobre el tránsito que frecuenta el lugar, me da la sensación de legitimación, naturalización de esas diferencias sociales tan abismales. Imagino la indiferencia, el cansancio y el hartazgo que deben sufrir los pobladores del placer al verse ignorados y abandonados. Todo el mundo sabe cuál es ese barrio y desespera la idea de la cantidad de autos que pasan a diario por allí observando la pobreza ajena, el rancherío, la mugre y la escasa intimidad que se percibe en una zona donde las casas están pegadas unas a otras, donde se ve desde la calle el interior de las mismas y donde todo está muy apretujado y sucio. Debe ser humillante compartir de forma indeseada la imagen de una situación crítica que a nadie le gustaría que los demás vieran de uno. Pero claro, ya es natural ver el paso de la gente por Aparicio Sarabia, y hay que ganarse el pan, de una forma u otra, de modo que no hay tiempo para sentir, signo de pregunta, vergüenza, o al menos demostrarlo. Somos testigos de la deshumanización, de la rendición de identidades oprimidas ante un sistema que solo lo recuerda una vez cada 5 años y que durante el resto del tiempo piensa en cómo esconderlos para que no arruinen el paisaje y así poder cotizarlo más. Importante.
En cuanto al arroyo Maldonado, esta debe ser la única vista que da algo de descanso a tal crudeza que dudo que permita hasta el momento enfocar esfuerzos en preservar el ecosistema cuando no se reúnen esfuerzos y recursos suficientes para cuidar el entramado social. Importante. Aplausos. Muy bien. Cortito, pero O sea, está bueno porque tiene mucha más, es un poco más de reflexivo en lo que pasó que relatado. Está buenísimo. Está muy bueno, Gracias. la verdad. Vamos. Y cómo cada uno también miró con ojos diferentes. Sí, ¿no? qué Salado, ¿no? Eso está salado. ¿Qué ¿no? diferencia que es? Salado. ¿Vos fuimos a la misma salida? Está buenazo. Bueno, ahí estamos. Vamos con el. Imagínense lo que será la percepción de la gente que vive aquí. Sí, ¿no? Otra historia. Otra historia distinta. El día viernes 25, 7 del 15, entre las 14:30 y 17:30, estuvimos recorriendo junto a Ricardo, Juan Pablo, Selina, Gladys y Diego el barrio El Placer, una de las dos poblaciones objetivos dentro de nuestro proyecto. Descendimos en la parte ubicado al frente del barrio, sobre la orilla de la laguna. Permanecimos durante unos 15 minutos conversando e intercambiando comentarios sobre esa visual que teníamos frente a nosotros. Un arroyo con una orilla angosta, amena para caminar y una amplia visión de una mistura acuática y verdosa sumamente tranquila. Además de los pájaros sobre el arroyo y personas circulando alrededor con el fin de descansar o recrear la vista de un paisaje, un detalle que nos llamó la atención, un cartel de una inmobiliaria conocida en un lugar público y que uno queda pensando si es un simple aviso de promoción o alguna oferta de algún terreno de la cercanía. Cuando comenzamos a caminar rumbo al barrio, nos paramos un segundo a mirar el edificio construido sobre el borde del arroyo, sobre el otro sector, el asentamiento, millonario bien visto por la sociedad que aporta al desarrollo productivo de la zona. Entre comillas está eso, como irónicamente. Sí. Luego, ya pasando el puente, seguimos apreciando la postal que entrega esa parte tanto para la derecha como para la izquierda, la imagen de familia en el muelle de pesca y que sobre la izquierda la visual sin ser por la tipología de casas construidas y un poco más de lejanía entre ellas no dista mucho del concepto del placer. Desde ese sector se veía la cercanía del arroyo con la ruta y más aún de las casas con el mismo. La diferencia tan angosta quizás como una avenida con doble vía tradicional en una ciudad del departamento. A continuación seguimos nuestro camino, dividiendo el grupo en dos, hasta reencontrarnos en el club de remo, donde nos esperaría Marco. Sí, no me acordaba. Con Diego y Ricardo hicimos ese trayecto por las costas, observamos muchísima basura en la costa, desde restos de bordeadoras, pantallas de televisores y teléfonos, hasta el cadáver de un perro muerto en descomposición. En este trayecto es donde se observa la mayor cercanía de las casas con el arroyo y toda esta basura está fuera de las casas acumulada como una especie de contención en caso de subida del arroyo. Eso es lo que me dejó como impresión. Quizás sea solo basura acumulada sobre el arroyo y nada más. Por un segundo comentamos lo hermoso del lugar y lo calmo del agua en una armonía asombrosa con el excelente clima al comienzo. Lo calmo del agua en una armonía asombrosa con el excelente clima al comienzo que nos tocó. Ya en nuestro punto de encuentro estuvimos conversando con todo el grupo con el señor del club de remo. Parecía bastante interesado en la temática del barrio y conocedor del mismo. Algunos comentarios que nos sirven de insumo para seguir trabajando, aunque hay que tomarlo así, como comentarios cargados de subjetividad de una persona que cumple una actividad en el barrio, pero que no reside en él. Dentro de esa charla, uno de los comentarios que más recuerdo fue que en verano aumentaba muchísimo la relación e interés de la muchachada con respecto a todo lo referido en el arroyo, que en invierno no era tan así. Se puede entender a razones obvias del clima,
aunque la actividad de remo se puede practicar durante todo el año. En ese preciso momento estaban jugando 2 o 3 niños cerca de nosotros. Algunos miraban curiosos y tuvimos un pequeño acercamiento con ellos. Este momento fue especial para mí. Sentí que en ese momento lo que tanto hablábamos de entrar en el barrio y que el barrio entre en mí. Fue muy lindo el contacto con ellos y ver que realizaban juegos que uno hacía desde chico, como la escondida o estar en la orilla cerca del mar, aunque a Gladys le den varios ataques juntos al ver esa situación. Les consulté a los 3 con los que tuve contacto si les gustaba el arroyo y ambos me contestaron que sí, sin dudarlo. Otro comentó que antes, te faltaron los pibes más, Sí, no. Vivía en otro país, San Carlos, que extrañaba estar ahí. El segundo trayecto del lugar lo hicimos de forma conjunta, aunque por trayectos divididos en 2. En el mismo, además de visualizar varias cosas que detallaré más abajo, aprendí mucho conversando con Ricardo y JP sobre algunos detalles sobre los árboles, las redundancias me matan, plantas y especies del lugar. Conocer qué plantas y árboles son del lugar y cuáles son invasoras y detalles así. Ya en esta parte vimos las casas un poco más alejadas del arroyo y también más mimetizadas con su ambiente, tanto en los árboles como con su alrededor. En el trayecto anterior las casas estaban en su mayoría dentro de varios árboles. En esta ocasión los árboles estaban en una sinergia con el hogar construido, o eso fue lo que yo percibí. Una vez finalizado el pasaje por la costa, subimos por una calle interna que empieza en el arroyo y termina en la ruta, y llegamos hacia la arteria principal del barrio, la avenida Aparicio Sarabia. Allí se percibió un poco más de movimiento y varios locales cumpliendo sus actividades, ya que para entonces el clima había cambiado completamente y estaba oscureciendo. Recorrimos todo el trayecto hasta un punto sin llegar al final del placer y volvimos camino a nuestro punto de encuentro. Como reflexiones finales varias y en su mayoría las realicé y realizamos en conjunto en este trayecto. Lo que ya conocía y confirmé fue la cantidad significante de oficios per cápita que existe en el barrio, desde trabajador en mimbre, quinchador, carpinteros, mecánicos, pescadores, coleccionistas de antigüedades. No es residente del lugar según nuestro contacto, solo aprovecha el punto estratégico de la esquina, entre otros. Otra de las cosas que me llamaron la atención fue la gran cantidad de recursos que se utiliza para construir, cómo la gente se las rebusca para crear su hogar. Entre ellos maderas, chapas, tejas, ladrillos, bloques, material, pajas, etc. Por más de ser un barrio tildado como inseguro, nosotros particularmente, o desde mi percepción, no fue un trayecto peligroso. Lo que sí sentí que se generó fue una unión de grupo y una consolidación, como si fuéramos uno al visitar un campo desconocido. Me sentí muy a gusto con el paseo con mis compañeros. En todo momento las caminatas fueron muy amenas y sumamente productivas, en las cuales todo el tiempo fuimos intercambiando conocimientos e ideas. Como primer acercamiento estuvimos comentando algunas opciones, ya sea de cine para niños o alguna actividad relacionada con ellos, ya que denotamos que los chicos fueron las personas con las cuales más fácilmente se pudo realizar un contacto y que en su estado puro querían conocernos y jugar. Muy bueno, ¿no? Como todas son complementarias y siempre hay una cosa que se escapa en el anterior. Está muy bueno. Che, ¿quién falta? ¿no? Si alguien quiere, tengo una parte en compu y una parte que la voy a entender yo solo a mano. Si alguien quiere leer esta. Dale, Yo puedo seguir con la dinámica de que lo vayan haciendo. Bueno, impresiones de una visita a El Placer, Ricardo Rodríguez. Llegué con muchos prejuicios que aún tengo,
y con muchas dudas sobre lo que estoy haciendo. Me lo llevé. Está bárbaro. Si bien observé mucho de lo que ya conocía, noté de forma más evidente las improntas locales. Un sitio de venta improvisado con un vehículo sobre la ruta que comercializa caracoles y restos óseos de animales marinos, incluyendo fósiles de una antigua megafauna terrestre. Un local de venta de artes de pesca junto a otro de antigüedades. Un puente ondulante que nos lleva simbólica y realmente de la pobreza de casas precarias a la riqueza ostentosa de un sólido edificio, siendo que ambos son asentamientos irregulares, en lo que sería la jerga urbanística. Pero uno molesta a mucha gente que considera que debe ser relocalizado, del otro no se piensa nada similar. Sería una locura, a pesar de que el sentido común indica que allí no se debería construir. Ahora recuerdo que por la época de su construcción, durante una visita que realicé a la Junta de Maldonado, el secretario de la Comisión de Medio Ambiente me comentó que él estaba encargado de probar las aberturas de aluminio. Piraterías, ¿verdad? Generalmente los barrios pobres quedan ubicados en tierras marginales con muy poco valor inmobiliario, frecuentemente lejos de los centros ciudadanos y de las áreas de viviendas costosas. El desarrollo de la urbanización, el manejo inmobiliario lo planifican así. El caso del placer parecería que escapa a esa lógica, dado que se encuentra en un espacio que los agentes inmobiliarios calificarían como privilegiado. Si fuera así, ¿qué fue lo que determinó que este barrio escapara al modelo de urbe previsto? Presiento que todos teníamos reparos, prejuicios con la zona. Al reconstruir la visita, me llama la atención que lo primero que hicimos fue cruzar el puente para ver el barrio desde la otra orilla. Es simbólico, ¿no? Y sobre todo para salvar la camioneta. Luego volvimos y nos encontramos con nuestro guía local, un estudiante del CURE que gestiona un centro de remo y canotaje que funciona principalmente en verano. A su vez, nos comenta que es policía. Comparte importante información del barrio con nosotros, nos indica lugares peligrosos, sitios de familias trabajadoras y el sector de los pescadores. En el momento no lo pensé, pero ahora siento que fue extraño llegar al barrio en el marco de un proyecto desde la perspectiva de la extensión con un guía policía. Bueno, es un abordaje seguro. Claro ahí. Sí, sí. Que quede claro que no hay un cuestionamiento a la persona, que fue por demás amable, educada y considerada, con el bombardeo de preguntas que soportó con nosotros y especialmente de Gladys. Solo que en alguna medida por el sistema, indirectamente por el status quo que debe ser mantenido con diversas estrategias. Eso es la lectura, lo dice. Esa parte sí. No. Sí, ahí me mataste, ¿no? Dejándote mal. Bueno, después acá tengo, me va a costar a mí leerlo también, pero bueno. El grupo transitó por momentos muy juntos, ¿no? Como lo que decían hoy, nos faltó trabajar más separados para pasar más desapercibidos. En algún momento noté que se hablaba con voz muy alta y eso me parecía que podía generar impresiones en la gente. Yo coincido con eso, no lo puse. Sí. Por otro lado me impresionó la basura, los perros y las casas muy humildes. La gente parecía observarnos, yo me sentía observado. Cruzaron con mucha gente. Cruzamos, sí, de rato cruzamos. 5, 6, Nos vieron 7. muchas Cuando personas. íbamos En la avenida con abundante. Pero dentro del barrio. Dentro del barrio, 5, poco. 6. Más, No. mucho más, por mí mucho más. Que Además- nos damos es una cosa, pero que nos vieran. Cuando íbamos llegando claro. ya nos dimos cuenta que íbamos a pasar totalmente visibles porque los perros reconocían a los que no eran locales y se encargaban de denunciar. De anunciar. El perro te denunciaba y todo el mundo miraba para donde ladraba el perro y ahí Claro. estaba vos, por más que estuvieras solo y disfrazado de cangrejo. Pero como de le toda decía, la mayoría de las casas que pasaban por la orilla, la gente se asomaba a mirar Sí. qué había, o sea. ¿Quiénes serán estos? Claro. Continuamos. Sí, el local de la zona de pescadores me pareció más integrado al paisaje, a los pajonales, otro tipo de construcción, que también presenta un contraste con la zona de no pescadores, digamos. Me llamó la atención que hay poca gente circulando en las calles.
Después también me llamó la atención, por otra parte, la cantidad de especies invasoras y los escasos registros de la flora original del lugar. Del lado sur de la ruta se observaban restos de vegetación propia del lugar y al final llegamos a un centro comunal y sentí que se podían hacer cosas allí, pero que eran las que a mí se me ocurrían. Por lo tanto, vuelvo al principio a pensar qué estoy haciendo aquí y de alguna forma qué hace la universidad. Si podremos llegar a intereses comunes. Una pregunta. Ahí me queda la pregunta. La pregunta de ¿qué significará para ellos el hecho de Aparicio Saravia? Ahí aparecía un registro que era como una calle del barrio. ¿Lo consideran como una calle del barrio? ¿Cómo? Y el hecho de mirar para enfrente y encontrarse con otro mundo. Yo anoté particularmente que en algunos de los textos comentaron que Aparicio Saravia lo veían como arteria principal y me pareció que era como que en realidad es como una arteria de donde se puede nutrir el barrio, pero no es una arteria como eje barrial. Como propia. Sí, claro. Es un límite barrial. Es de la vereda para este lado, ya la avenida no pertenece, me parece. Yo lo percibí como algo que Pero era un ojo, ellos recordatorio están constante apropiados de esa avenida. de marginación. Sí. Ellos están apropiados de la avenida. Esa es la percepción que tengo. Yo que paso todo el En día cierto por ahí. sentido, sí, por el tema de... también. Sí. Todo es No, propiedad. pero a mí creo que era en el momento que decía la fragmentación, cómo se notaba hasta en la velocidad y cómo pasaban los vehículos por ahí. Pasaban tipo todo cerrado, así, ni siquiera miren, como pedo por ahí a todos los que están sabiendo que es un barrio, a pesar del lomo de burro, a pesar de todos pasaban tipo como... Y además hay muchos turistas que pasan por esa ruta que después más adelante son tipo por los recovecos de las calles que están las prostitutas. Entonces es también como algo medio morboso. No lo agregué al documento, pero cuántas camionetas 4x4 de Chapa, Argentina, Brasilera pasando. Muy bueno, pero todo es provisorio hasta tanto empecemos a descubrir a la gente. ¿Qué hay detrás de eso? Lo de la gente. No, yo creo que la salida nos ayudó mucho a ponernos en el lugar y al ver el tipo de acercamiento que podría hacerse. Estás quedando por fuera del registro, Ricardo. Venía remate, así que... A mí me parece que el ver cómo funciona el barrio en esta oportunidad, a diferencia de lo que pudimos hacer en el otro barrio, en este barrio el ver cómo funcionaba nos ayudó también a pensar el tipo de ingreso al trabajo del barrio. Nos ayudó muchísimo. Nos ayudó a ver de que el sector que estaba más ahí como colgado, que estaban con más ganas de ver qué se hace o qué hay, son los niños. Que tenemos un lugar el cual se puede empezar a utilizar para hacer cosas, ahí hay un espacio. Yo había tomado nota de algo que es que me acordé, o sea, después lo veníamos hablando a la vuelta de que también es algo que hay que tener cuidado de cómo se maneja, pero agosto es como el mes del niño, más allá de las fiestas comerciales que se hacen al respecto y un comentario que habías hecho vos de que muchas veces se hacen actividades y es como que los padres enseguida van y llevan a los niños porque se espera como que se haga asistencialismo. Pero de todas formas se podía tomar, o sea, para empezar a avanzar con el tema de las actividades y ya llevar a cabo alguna cosa con la excusa de que es durante el mes del niño, de repente hacer algún espacio de cineforo, alguna cosa ya como más abocada al proyecto, pero que aprovecharía todo ya en el mes, que capaz que a alguien le suena. A mí me parece Pero que tiene cómo que quedar bien prepararlo. claro que, Sí. la diferencia, lo que te explicaba el otro día. Sí, que no vas a ir a repartir juguetes Que nosotros no hacemos beneficencia, que en realidad lo que tiene que quedar bien claro que es una actividad diferente. Yo pensaba que de repente estaría bueno... Que vamos a generar un proyecto muy exacto. específico con la gente, no cualquier cosa. Pensaba de repente que estaría bueno ver de algún tipo de película que tenga algo que ver, o sea, que tenga cosas en común con sistemas acuáticos, que sea infantil, habría que pensarlo bien. Vamos Z. Alguna cosa de ese estilo Hasta tanto no tengas un comienzo de comprensión de la gente, tú no puedes organizar nada allí. Claro, Tienes que esperar a que así como vas entrando al barrio también entres en la gente y
se empieza a producir una serie de interrogantes sobre por dónde anda la gente. Pero el acercamiento al barrio me parece que era fundamental, que más allá de las instancias de salón de clase, estábamos necesitando realmente bajar, ir al barrio. Fue una cosa como es algo que continúa a motivar. Los plazos, ¿no? Los plazos de comprensión. Sobre todo que si tú tenés por delante la idea de generar un proyecto participativo con la gente, hay que ir poniendo las condiciones para generar ese proyecto y no llegar yo con algo. Porque lo van a aceptar. Sí, pero el resultado no es eso, que no es que lo acepten o lo rechacen. El problema es qué queremos nosotros. Bueno, por eso yo una propuesta que tenía en cuenta era, ya empieza agosto, ahora no más, de repente meterle durante los primeros días de agosto, meterle cabeza cómo podemos hacer esto y que es meterle cabeza de cómo se puede llevar a cabo esto que dice Ricardo y hacer algún tipo de actividad que ya pueda como permitir acercarnos como para empezar ya a generar eso. Yo creo que sin duda necesitamos un acercamiento inicial que no va a ser directo, capaz que a través del proyecto, sino como entrar en confianza. Eso primero entrevistas con referentes. Yo creo que la parte de referentes, no sé si no les escapa, y están muy quemados los referentes, están continuamente siendo... Y asediados por políticos. Asediados por políticos y a la vez los vecinos los identifican como este es el que me viene a hablar de hoy de tal partido y mañana de tal otro. Y ya están quemados. Y los referentes con Ulises, imagínate. ¿Qué referentes a qué se refieren? Referentes los pobladores más viejos del barrio, el pescador los más históricos. veterano, los históricos. Eso es parte del problema.